Hermanos y amigos, estamos nuevamente con ustedes para complementar la segunda parte de la predicación de ministros del nuevo pacto, para dar a conocer toda la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través de su santísima palabra y su Espíritu Santo que nos guíe y nos lleve al conocimiento pleno de su justicia, para que se manifieste en nuestros corazones. Seguimos con esta segunda parte de esta predicación, donde el Señor nos revela de que la ley nada tiene que ver con la gracia, porque el pacto de la gracia es el pacto del Espíritu. Y en este pacto nada tiene que ver con cosas terrenales, porque es el pacto del Espíritu, como lo dice la Escritura. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santísimo Espíritu. Vamos a leer en 2 de Corintios, del versículo 13 en adelante. Es la continuación del primer video que subimos, y vamos a complementarlo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice así: así que teniendo, este es el 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Si nosotros tenemos esta esperanza, tenemos que usar de mucha franqueza. Tenemos que ser muy sinceros, muy francos con las cosas de Dios, porque no podemos confundir una cosa con la otra, que nada tiene que ver. Tenemos que usar de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Al colocar Moisés el velo en su rostro, no estaba usando de franqueza, de mucha franqueza, sino que él tenía que poner ese velo por causa de la gloria que había en su rostro. Y aquello tenía un fin. ¿Y cuál era el fin? Porque el fin de esa gloria era que iba a ser abolida. ¿Por qué iba a ser abolida? Porque Moisés tenía que morir. Pero si nosotros estamos en un mejor pacto, donde está fundamentado sobre mejores promesas, tenemos que tener mucha franqueza y mucho cuidado con lo que en este pacto se va a enseñar. Porque la iglesia, esta niña, es porque no se le está dando el alimento correcto. Y muchas personas, y la mayoría, diría yo, que en el momento de la dificultad, que en el momento de que se está pasando por momentos difíciles, no saben cómo hacer o cómo desenvolverse contra aquella dificultad. Porque en Cristo Jesús nos lleva siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Lo que nosotros no sabemos, porque no ha llegado este conocimiento, porque no se ha dado la palabra correcta. Y ahora lo vamos a mirar. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy
cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Oiga bien, cuando se lee a Moisés en el antiguo pacto, porque todavía hay muchos que leen del antiguo pacto, ¿y qué pasa con eso? Que el velo de muchos todavía queda puesto, no ha sido quitado, porque ese velo solamente lo quita Jesucristo cuando el hombre dispone su corazón a ser transformado y edificado en el conocimiento pleno de la verdad que Dios nos da a través de su Hijo amado Jesucristo. Y para eso nos ha dado su Santísimo Espíritu, para que su Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y al conocimiento de su justicia. Pero cuando eso va a llegar a nuestras vidas, cuando nosotros retengamos la palabra en nuestros corazones. Porque si tú no te retienes la palabra del reino de los cielos, no puede manifestarse el Espíritu Santo en ti. Porque el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros es cuando nosotros retenemos la palabra de justicia. Y seguimos leyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Oiga bien, el velo sigue puesto en el corazón de ellos. Por eso a la iglesia no se le debe dar antiguo pacto. Por eso a la iglesia no se le debe dar ley. Porque la ley nada tiene que ver con la gracia. Sigo recalcándolo para que esto quede. A mí no me es gravoso recordarles siempre las mismas cosas en los videos. Porque no es mi palabra, es la palabra del Señor. Es Dios quien me enseña esto. Que la gracia no tiene nada que ver con ley. Por lo tanto, a la iglesia no se le puede seguir dando ley. Tienes que hablar de la gracia, tienes que hablar del pacto del Espíritu. Tienes que hablar del evangelio del reino de los cielos, que fue el que Jesucristo nos vino a traer. Ese es el evangelio del reino, el que nos edifica, el que transforma nuestras vidas para llevarnos al conocimiento pleno de la verdad en el Espíritu Santo. Porque si tú no permites que el Espíritu Santo de Dios obre en tu vida, te vas a quedar. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que estamos luchando es por nuestra salvación. Por lo tanto, no podemos tomar cualquier viento de doctrina que por allí nos enseñan. Tenemos que conocer, tenemos que escudriñar, tenemos que entender lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Y para eso tenemos que tener un corazón dispuesto. Porque si no, todavía seguirá el mismo velo en el corazón de aquellas personas que dicen creer en Jesucristo, pero que no tienen su palabra morando en ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, oiga bien lo que está diciendo, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oiga bien. Hay personas que van a la iglesia y no están convertidos al Señor. No hablo de los que van por primera vez. No hablo de los que van por segunda vez. Hablo de personas que tienen tiempo de estar en el evangelio, que dicen ellos de estar en el evangelio y los ve usted en la iglesia, pero no se han convertido al Señor. ¿Y por qué no se han convertido al Señor? Porque no viven y no retienen la palabra de justicia en sus corazones. Y déjame decirte, querido amigo o hermano, que estás perdiendo el tiempo si no retienes la palabra de justicia. Y no solo es retenerla contigo, sino vivirla, llevarla a
a la vivencia diaria. No es decir yo soy cristiano, no es decir yo soy evangélico. Evangélico, siempre le he dicho, es cualquier persona. Pero ¿sabe qué significa cristiano? Un cristiano es aquel que vive conforme a la palabra de justicia, a la palabra verdadera del reino de los cielos. Porque tienes que tener en cuenta algo. Jesucristo dijo a los apóstoles, cuando iba a lavarle los pies, que Pedro se rehusó a que el Señor no lavara sus pies, y el Señor le dijo: si no te dejas lavar los pies, Pedro, no eres digno de entrar al reino. Entonces Pedro le dijo esto: Señor, no solo los pies, sino todo mi cuerpo. Y el Señor, ¿qué le dijo? El Señor le dijo: no, solamente los pies, porque ya vosotros estáis limpios. Dice: por la palabra que yo les he hablado. Si no tienes la palabra morando en ti, ¿cómo vas a ser limpio? ¿Cómo vas a ser santo? ¿Cómo podrá tener el Espíritu Santo en ti si no retienes la palabra? Si no vives conforme a la palabra. Y lo recalco porque en esto Dios me pone. Si tú no vives y si yo no vivo conforme a la palabra del Señor, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y sigue diciendo la palabra del Señor, dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor, oye bien lo que está diciendo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y de qué Espíritu está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. No está hablando de otro espíritu. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Porque este es el pacto del Espíritu. El Espíritu es la promesa que Dios había dado, que enviaría a la humanidad, no solo al pueblo de Israel, porque el pacto de la ley fue dado al pueblo de Israel, pero este pacto es para toda la humanidad, el pacto del Espíritu. Por lo tanto, yo tengo que identificarme en qué lugar estoy, en qué estoy creyendo yo, qué me están dando. Porque déjame recordarte que las cosas terrenales te separan totalmente de Dios. Lo vamos a mirar en otros videos que vamos a montar, que vamos a subir, para que te des cuenta que lo terrenal te separa de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué Dios dice que no en las de la tierra? Porque las cosas terrenales te separan de Dios. Porque este es un pacto que nada tiene que ver con lo terrenal. El pacto que Dios le dio a Moisés sí tenía que ver con lo terrenal. Donde Dios enviaba al pueblo para que conquistara las cosas terrenales. Pero en este pacto, nuestra conquista tiene que estar en los cielos. Tiene que ser el reino de los cielos, porque en el cual es donde nosotros queremos morar. Es donde queremos vivir por la eternidad. Por eso tenemos que buscarlo. Por eso tenemos que mirar cómo vamos a hacer. Porque el Señor, aleluya, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oiga bien, ¿quién nos da la libertad? El Señor. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque Dios lo que quiere formar en nosotros es la imagen de Jesucristo. Es la imagen de Dios que vino en Jesucristo. Porque lo que el hombre perdió, oiga bien, escuche esto. Porque lo que el hombre perdió
en el huerto del Edén cuando pecó contra Dios fue la imagen de Dios. Y el hombre en perder la imagen de Dios se perdió inmediatamente la comunión con Dios. Por eso el hombre no pudo comunicarse más con Dios durante ese tiempo, porque perdió la imagen de Dios. Y quien trae la imagen de Dios nuevamente a nuestras vidas a través del Espíritu Santo es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que vivir en el pacto del Espíritu, porque en el pacto del Espíritu es donde Dios forma en nosotros su imagen. Y mientras la imagen de Dios esté en nosotros, tenemos una comunión directa con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario que nosotros vivamos conforme al Espíritu, no conforme a las cosas terrenales, es conforme al Espíritu, porque Jesucristo trajo la imagen de Dios. Aquí lo está diciendo. Y dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oiga lo que está diciendo. Oiga lo que dice el Señor. Por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Y de qué ministerio está hablando? Está hablando del ministerio del Espíritu. No está hablando del ministerio de Moisés. Está hablando del ministerio del Espíritu. ¿Y qué hace cuando el ministerio del Espíritu se manifiesta en ti y en mí? Nos lleva a renunciar a lo oculto y vergonzoso y dejamos la astucia, y no andando con astucia ni adulterando, oye bien, adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hay muchos que adulteran la palabra, y esa palabra adulterada, el efecto que hace en la vida del ser humano, de aquel que la escucha, es que le va a hacer una indigestión. ¿Por qué? Porque está adulterada. ¿Qué significa esto? Que esa palabra no va a hacer en ti el efecto que debe hacer. ¿Por qué? Porque no está limpia. Porque es una palabra que está adulterada. Porque hay muchas personas que andan con astucia, buscando sus propios provechos, sus propios beneficios, buscando de enriquecerse, de tener sus cuentas bancarias llenas de dinero. ¿Y qué tienen que ver con las almas? Porque si tuvieran que ver algo con las almas, predicarían el evangelio de la verdad, el evangelio de la justicia, del reino de Dios, por el cual hemos sido llamados, tú y yo, hemos sido llamados al conocimiento pleno de la verdad de Dios. Porque ¿cómo podría yo hablar de alguien que no conozco? No sea que yo pensando de que yo voy a ser salvo y resulta que no. Me pasaría igual que las cinco vírgenes insensatas. Mira que ellas estaban juntas con las prudentes, estaban en el mismo grupo, pero había una diferencia entre ellas. Era que en 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿En qué grupo estás? Mira bien lo que estás haciendo, porque es nuestra salvación. No sea que mañana venga el Señor y la puerta se cierre pensando nosotros que nos vamos a entrar y resulta que no tenemos el aceite necesario para entrar. Por eso debemos de dejar toda astucia. Tenemos que apartar lo oculto y lo vergonzoso de nuestras vidas
y anunciar la palabra del reino como debemos hacerlo. No como nosotros querramos, pensemos que debe ser, sino como Dios dice que tiene que ser. Pero si nuestro evangelio está encubierto, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Qué significa esto? Aún en la iglesia hay personas que esta palabra está oculta. Esta palabra está escondida de ellos. ¿Pero por qué está escondida? No porque Dios lo quiera, sino porque ellos no disponen su corazón a buscar a Dios como deben ser. Porque si Dios, por su infinita misericordia, nos revela la palabra de justicia a aquellos que disponemos nuestros corazones para buscarle, tengo la plena fe y certeza en el Señor Jesús, que también Él lo hará con todo aquel que se disponga a conocer y saber del Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. De muchos está encubierto. No habla solamente de los que no tienen a Cristo. Hay muchos que dicen tener a Cristo y no lo tienen. Y por eso esta palabra está encubierta. Por eso esta palabra está escondida. Porque no están en el conocimiento pleno de la verdad. Y los ve usted adulterando y mintiendo, predicando en los púlpitos mentiras y engaño. Y basado a ese engaño guían a todo el pueblo. Y el diablo está destrozando la iglesia por todas partes, porque los pastores no se preocupan en predicar la verdad. No tengo nada en contra de los pastores. Amo a los pastores, los amo. Pero es el momento, es el tiempo en que el Espíritu está exigiendo que se hable de la verdad y de la justicia divina de Dios. No de la justicia que te va a condenar, sino de la justicia que trae libertad en tu vida, porque todavía no estamos en el tiempo de condenación, sino en el tiempo de la gracia, en el tiempo de salvación, para todo aquel que se acerque a Cristo y para todo aquel que quiera ser salvo por la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hay muchos que han cogido la cruz de Cristo porque no quieren sufrir los padecimientos que Cristo tuvo en la cruz. También te corresponde padecerlos. A mí también me corresponde padecerlos a diario, para que yo sea hallado digno delante de Dios. Si no sufres los padecimientos que Jesucristo tuvo en la cruz, si esos padecimientos no se manifiestan en ti, no eres digno de Dios. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Pero si nuestro evangelio está encubierto, aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, oye bien lo que está pasando, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí está. Claramente lo está diciendo el Señor. Claramente lo dice el Señor. El evangelio está escondido de los incrédulos. Y la iglesia está llena de incrédulos. Perdóneme, pero es así. Está llena de incrédulos. Porque si tú no vives conforme a la palabra de Dios, eres un incrédulo. No has creído y la verdad de Dios no está en ti. Y si yo no lo hago, tampoco está en mí. El Dios de este siglo cegó el entendimiento y muchos tienen el entendimiento cegado por el Dios de este siglo. ¿Y quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás no le interesa que tú conozcas la verdad de Dios. Satanás no le interesa que tú seas liberado por la verdad. Porque quien te hace libre es la verdad. Es conocimiento, es el conocimiento a la verdad. ¿Y qué quiere Satanás? Que tú no conozcas esta verdad, que este evangelio siga encubierto todavía, dándote contentillo por allí pensando tú que estás en la justicia y resulta que no. Resulta que no. Pídele al Señor que te libere a través de su Santísimo Espíritu. Y sé que si lo haces, Dios formará a Jesucristo en ti
Y al estar Jesucristo formado en tu vida, tienes la imagen de Dios. Y en cualquier momento puedes llegar a la hora que tú quieras ante la presencia de vuestro Padre Celestial y serás escuchado. Y serás escuchado. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oiga lo que está diciendo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, óyeme bien, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios quiere que este conocimiento también resplandezca en tu corazón, para que seas salvo, para que tú y yo seamos salvos. Porque ¿de qué me vale a mí de estar día tras día, yendo a la iglesia, pero no dejo la envidia, no dejo el odio, no dejo el resentimiento, no dejo el rencor, no dejo la hipocresía, no dejo la avaricia? ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Porque Dios viene por una iglesia. Oiga bien lo que dice el Espíritu. Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Y si en ti hay mancha y si en ti hay arruga, no vas a irte con Cristo. Estamos a tiempo todavía. Estamos a tiempo. Todavía hay tiempo para un verdadero arrepentimiento y llegar al conocimiento pleno de la verdad. Deja de preocuparte por las cosas materiales. Deja de andar buscando dinero. No hay tiempo para eso ya. El tiempo que nos resta es para que nos santifiquemos en la verdad de Dios, en su justicia y amor y paz en el Espíritu Santo. Porque si eso no pasa, lamentemos todas estas cosas. Y no que Dios no sea un Dios de misericordia, porque Dios es misericordioso. Porque si el Señor no quisiera que fuéramos salvos, no nos declararía su santísima palabra. Pido al Señor, en el poder del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo, que esta palabra ilumine tu entendimiento, que el Señor por su infinita misericordia te llene de conocimiento y de sabiduría en la verdad propia del Espíritu Santo, y que tú determines en ti disponer tu corazón para Dios, porque si no dispones tu corazón para el Señor, nada estás haciendo, hermano. Ni nada tampoco haría yo estar aquí delante de ustedes hablando de esta forma si no viviera conforme a la palabra de mi Señor. Y así como el Señor Jesucristo, por su infinita misericordia, me ha revelado su verdad, tengo la plena certeza y convencimiento pleno en el Señor Jesús, a través de su Santísimo Espíritu, que contigo también lo hará. Y no me canso de decirle las mismas cosas, porque para ustedes y para mí es seguro, y para todo aquel que escuche es seguro en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Queridos hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Amigo, que tú que escuches este video, dispón tu corazón. No sigas al hombre, sigue a esta palabra que va a ser de edificación a tu vida y te va a llevar a la verdad, al conocimiento, a la santidad, a la santificación y a una vida plena con Jesucristo. Es todo, hermanos, lo que les quiero decir en el nombre poderoso de Jesucristo. Y gracias le doy a Dios por esta nueva oportunidad, y espero en el Señor que sea de mucha bendición
y edificación de sus vidas en el nombre de Jesús. Es todo. Los amo mucho en Cristo Jesús. Amén.